Buenas tardes. Hoy mi equipo y yo hablaremos sobre la teoría de los tres estratos de la inteligencia. El equipo está conformado por Catherine Iribe, Eric Peterson, Galilea Ortega y Eric Peñalosa. Para empezar, hablaremos de los antecedentes. Spearman fue un psicólogo inglés que, por medio de sus estudios y conocimientos y los estudios de Galton, teorizó la existencia de una inteligencia general, la cual denominó factor G. G debido a general, ya que creía que esta inteligencia o este factor se encargaba de controlar todos los aspectos de la inteligencia, llámese coordinación audiovisual, coordinación espacial, comprensión lectora, comprensión numérica, etc. Por su parte, Thurston fue un psicólogo estadounidense que en 1935, con sus estudios, creó un modelo de inteligencias independientes en cual llamó modelo de aptitudes primarias. Este modelo decía que básicamente se poseían distintos niveles de inteligencia en distintos aspectos. Podría ser que tuvieras un puntaje, una inteligencia alta en comprensión numérica, lo cual abarcaría más o menos matemáticas, física, y tener niveles bajos de comprensión, tal vez lectora o coordinación audiovisual o videoespacial. Y indirectamente con este modelo se convertiría en una de las primeras personas, en criticar el modelo de Spearman. Cattell, por su parte, fue un psicólogo británico que planteó la teoría de dos inteligencias, de la existencia de dos inteligencias, la inteligencia cristalina y la inteligencia fluida. En este modelo planteó que la inteligencia cristalina era la que se encargaba de resolver problemas utilizando los conocimientos previamente adquiridos, mientras que la inteligencia fluida se encargaba de reaccionar ante problemas sencillos, los cuales no requerían un conocimiento básico, un conocimiento previo. Bueno, ahora yo les presentaré sobre otros dos autores. El primero que les hablaré es de John Horn, y bueno, Horn fue un psicólogo estadounidense, el cual se encargó de desarrollar un poco más la teoría de Cattell, que era la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada o cristalina. Y bueno, es importante recalcar que Cattell fue profesor de John y trabajaron juntos con esta teoría, y cuando Cattell falleció, Horn lo desarrolló un poquito más. Y bueno, algo que aportó Horn a la teoría de la inteligencia fluida es que dice que la inteligencia fluida no tiene forma y solo se basa mínimamente en la aculturación y el aprendizaje previo, que incluye tanto la educación formal o informal. Y bueno, dice que la inteligencia fluida depende de procesos cognitivos, de un montón de procesos cognitivos, y depende qué tan desarrollados tengas estos procesos, por ejemplo, memoria, atención, etcétera, será el nivel de inteligencia fluida que tendrás. Y bueno, algunos ejemplos que se pueden decir cuando se utiliza la inteligencia fluida sería resolución de acertijos, construcción de estrategias para problemas, etcétera. Y bueno, para la inteligencia cristalizada o cristalina, comentó que esta se refiere a la capacidad de utilizar las habilidades y conocimientos adquiridos a través del aprendizaje previo. Y algún ejemplo de esto sería el aprender a andar en bicicleta u otros aprendizajes que se adquirieron anteriormente, ya sea en la niñez o antes, y que se utilizan pues todos los días o después de que ya lo aprendiste. Y bueno, ahora tenemos a John Carroll. Este psicólogo fue el que presentó la teoría de la que hoy les hablaremos, que es la teoría de los tres estratos de inteligencia. Y bueno, como les mencioné, se les mencionó anteriormente antecedentes de algunas teorías. Es importante aclarar que Carroll se basó en todas las teorías de los autores
que se les mencionó anteriormente, por ejemplo, Spearman, Thurston, Cattell, Horn, Vernon, entre otros investigadores. Y bueno, se basó para poder hacer esta teoría de los 3 estratos. Y se preguntarán por qué CHC, y bueno, se refieren a los apellidos de los que más se basó, sería C, la primera C de Cattell, H de Horn, y la última C de Carroll. Y bueno, Carroll menciona que la inteligencia se puede dividir en 3 estratos y cada uno de ellos pues va midiendo la capacidad de inteligencia. Es decir, el primer estrato son habilidades un poco más simples, llegando hasta el último estrato, que sería el tercer estrato o el factor G, donde hay habilidades cognitivas más difíciles y según Carroll pues sería el nivel más alto de inteligencia. Es decir, si tal persona hace algún test de los 3 estratos de la inteligencia y llega hasta el tercer estrato, se diría que llegó al máximo nivel de inteligencia que podrá llegar a tener en toda su vida. Según Carroll, el primer estrato se forma por aptitudes mentales primarias y estos incluyen capacidades cognitivas. En este estrato, los factores que agrupan las pruebas para medir las capacidades son 20, y estas te dan a conocer la capacidad que tienes en tu rendimiento académico y a la vez nos muestran capacidades con las relaciones interpersonales y laborales. Algunos ejemplos de las capacidades cognitivas de las aptitudes mentales primarias vendrían siendo el razonamiento cuantitativo, el deletreo, la visualización del aprendizaje para lenguas extranjeras, la discriminación de los sonidos del habla y la fluidez de ideas. Bueno, en fin, los resultados del análisis según Carroll y autores que vinieron después de él nos muestran que estas aptitudes clasifican el análisis en uno de los factores complejos del segundo estrato. El segundo estrato habla sobre los factores complejos. El segundo estrato, Carroll propuso a 10 factores en este estrato, pero autores posteriores a él les redujeron a 7. Cada una se pone con una abreviación como 2F, un número y una letra. La 2F vendría siendo inteligencia fluida, 2C, inteligencia cristalizada, 2V, percepción visual amplia, 2U, percepción auditiva, 2S, velocidad cognitiva, 2R, capacidad amplia de recuerdo y 2Y, capacidad amplia de memoria. Una explicación y unos ejemplos vendrían siendo, por ejemplo, la 2CP, que es la inteligencia fluida, habla sobre la aptitud para razonar y resolver problemas utilizando información novedosa. Los ejemplos vendrían siendo el razonamiento inductivo y el razonamiento cuantitativo. La inteligencia cristalizada es la capacidad que tenemos de identificar el conocimiento de palabras que hemos adquirido y la manera en la que lo manejamos. Ahí usaríamos el lenguaje impreso, comprensión del lenguaje, conocimiento y el conocimiento del vocabulario. 2B, la visualización, la percepción visual amplia, cómo percibimos, analizamos, recordamos y operamos con nuestra estimulación visual. Lo que usaríamos ahí serían la visualización y las relaciones espaciales. Por ejemplo, en las relaciones espaciales vendría siendo como decirle a la persona cierra los ojos y mencióname un objeto que sea de color azul que haya visto en el cuarto en el que estén. 2U, la percepción auditiva amplia, que es la aptitud que tenemos para procesar sonidos como el habla y la música. Vendríamos usando la discriminación del sonido del discurso, la discriminación del sonido en general. La 2S, la velocidad cognitiva general, que se refiere a la velocidad para manejar los estímulos durante las pruebas, por ejemplo, los números, y cómo lo hace para completarlas. Por ejemplo, la velocidad para realizar las pruebas, vamos a estarlo contando en el análisis, la facilidad numérica y la velocidad perceptiva. La 2R, que es la capacidad amplia del recuerdo, vendría siendo la afluencia, la sensibilidad, los problemas que tenemos, la flexibilidad figural y facilidad para nombrar las cosas.
Y por último, 2Y, capacidad amplia de memoria, que vendría siendo la memoria semántica, memoria de recuerdo libre, cómo usamos y cómo usamos la memoria visual. Tercer estrato y factor G. Spearman pensaba que la inteligencia era sobre el saber cómo realizar una serie de trabajos, ya de diferentes como categorías, musical o de química o de electrónica. Y las personas más inteligentes saben realizar todas las tareas. El test de IQ se organiza en tareas visuales, numéricas y verbales, de modo que se van relacionando unas con las otras para ir generando un nivel de inteligencia. Y ya al final el resultado de todas juntas es como que el valor más significativo, lo que muestra qué tan inteligente es alguien. Porque, por ejemplo, si alguien saca mucho en una categoría, pero muy poco en otras dos, y otra persona saca algo más parejo entre todos, lo que sumemos, significa que esa persona es más inteligente. Como por ejemplo, aquí puse nomás dos cosas, pero vendría siendo tocar algún instrumento, guitarra o algo, sacar algún tipo de melodía, acomodar los cables en algún tipo de electrónico, algún foco o alguna computadora. También aquí, como podemos ver en la foto, podría ser armar un rompecabezas, sacar cálculos matemáticos, hacer algún tipo de enlace químico a base de combinación de químicos, jugar algún tipo de juego donde uno requiera cierta habilidad cognitiva. Y ahora siguen las fortalezas y las limitaciones. En fortalezas no encontré mucho. Las mayores son como de mayor importancia. La primera es que se basa esta teoría en teorías anteriores de autores que ya fueron apoyados, lo que le da bastante validez a la teoría de los tres estratos. Y también otra fortaleza es que ayuda bastante a identificar los tipos de inteligencia para dividir grupos de trabajo. Si tienes a alguien que sirve más para ese trabajo, te ayuda a saber. Y limitaciones vendrían siendo, solo tiene una función meramente descriptiva y no explicativa. Solo te dice como que este señor o esta señora es bueno para eso, pero no te dice tanto el por qué. No proporciona mucha información a nivel evolutivo enterogenético y hace falta que se puedan integrar con los conocimientos sobre el funcionamiento cognitivo, así como poderlo vincular a otros tipos de inteligencia, como la práctica social. Y estas serían las referencias.